Dios dice que nunca los va a dejar solos. Y sabemos que va con nuestro hermano Omar. Donde quiera que él vaya, él va también delante de nosotros. Dice el Señor, aleluya, gloria a Dios. Poderoso el Rey. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Así vamos, hermanos, que hasta aquí ha llegado mi tiempo. Y vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hora, amados hermanos. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Gloria a Jesús, aleluya, poderoso el Rey. Así, amados hermanos, vamos a dejar a nuestro pastor Adolfo, que tiene el privilegio de traerlo, ¿verdad? La palabra del Señor, recordaros la palabra del Señor, aleluya. Poderoso el Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Así que nuestro pastor con cada uno de nosotros, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder. Bendiga, amados, en esta linda y poderosa tarde. ¿Cuánto lo gozamos? Es un privilegio tan grande, bendito sea Dios. Le damos la bienvenida a nuestra hermana o amiga, no sé si le está sirviendo a Dios. ¿Cuál es su nombre? Nuestra hermana Reina, bendito sea Dios. La iglesia, póngase de pie, le damos una salva de palma de bienvenida a ella, bendito sea la gloria de Dios. Siéntase en casa. Nuestra casa es su casa también, bendito sea Dios. Y así a cada uno de los hermanos que está aquí presente en este día, nos sentimos gozosos de parte de Dios por estar aquí reunidos. Los hermanos que pudimos ir a visitar a esta otra congregación, gracias a Dios que tuvimos algunos pequeños atrasos, pero estamos aquí, bendito sea Dios, que es lo más importante. Damos gracias a Dios por este día. Quiero que rápidamente vayamos a las Sagradas Escrituras, amados. Y quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2. En el verso 6, bendito sea Dios. Quiero que todos juntos vayan con su Biblia en su mano, bendito sea la gloria de Dios. Y el que haya traído lápiz, papel, es bueno que de ahora en adelante la iglesia traiga su lápiz, un cuadernito para que esté apuntando los capítulos, los versos, y puedan también meditar en esa palabra en casa, porque es necesario. Así aprendemos bastante, bendito sea Dios. Y si en algo nosotros no estamos correctos, los corrigen también, porque los ayudan a nosotros también. Amén. ¿Estamos ahí, amado? Colosenses capítulo, allá tengo otra Biblia, le pueden dar una a ellas y sabe leer también. Colosenses capítulo 2, en el verso 6, bendito sea Dios, estamos ahí. Y la bendita y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo la leemos tal como está escrito en las Sagradas Escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La iglesia que se va con Cristo decimos amén. Dice el verso 6, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, dice la palabra. Del verso 7 dice su palabra, miren cómo dice, arriesgados y sobreedificados en él y confiando y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, dice su palabra. Vamos a venir en palabras de oración. Mantenga su Biblia ahí abierta, bendito sea Dios. Vamos a decir, incline su rostro y vamos a decir, Padre celestial que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno, Padre, te damos gracias en esta linda y poderosa tarde que nos permites estar reunidos una vez más en este lugar, Padre celestial de la gloria. Te vengo pidiendo, Padre amado, que seas tú glorificándote a través de esta bendita y hermosa palabra. Una palabra, Dios mío, que tú la has santificado y la has dado para que nosotros en ella andemos y prosperemos, y que en ella cada día meditemos, Padre celestial de la gloria, a través del único Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno. Por eso en esta noche, en esta tarde, Padre amado, te damos gracias y te pedimos, Padre celestial de la gloria,
que te glorifiques a través del poder de tu bendito y poderoso Santo Espíritu en cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre amado. Te vengo pidiendo que hablas al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dios, del más pequeño hasta el más grande, habla de una manera tan especial a nuestras vidas. Te pido que seas tú, Dios mío, usando mis labios con poder, con autoridad. Que esa palabra, Dios mío, seas tú poniéndola dentro de mis labios, lo más profundo de mi corazón también, Padre amado. Que me recuerde cada palabra conforme a la voluntad del poder de tu Santo Espíritu. Que no sea palabra de hombre, sino que sea la palabra recordada a través del poder de tu Santo Espíritu, Padre Celestial de la gloria. Por eso en esta hermosa tarde te pido que te glorifiques en medio de la necesidad, Dios mío. Si en este día, Padre amado, hay alguien de nosotros que está atravesando momentos difíciles, glorifícate, Dios mío, en esa necesidad, Dios mío. Si alguien también, Padre Celestial de la gloria, está enfermo, Dios mío, también que este día salga sano de este lugar. Te vengo pidiendo, Padre amado, obra de una manera tan especial en este pueblo como en mi vida, Dios mío. Te lo pido, Dios mío, en esta hermosa tarde. Te damos gracias. Gracias por la confianza que tú nos has dado y por la gracia que tú nos has dado, Dios mío. Y has puesto gracia en nuestros rostros para poder exaltarte, Dios mío, en medio, Dios mío, de este pueblo, en medio de este mundo de pecado, Dios mío. Cada día ayúdanos para mantenerlos así fieles en obediencia viva. Gracias por cada uno de los que estamos presentes en esta tarde, en este lugar. Dios, del más pequeño hasta el más grande, Dios mío, declaramos un culto victorioso, Padre, lleno del poder de tu presencia. Que tu presencia, Dios mío, se haga sentir en este lugar de una manera sobrenatural. Antes de salir, Padre, de este lugar, te pedimos, Dios mío, y así te damos gracias, Padre Celestial de la gloria, para la honra suya y para, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús de Nazareno, lo declaramos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive? ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? ¿Cuántos lo gozamos? ¿Cuántos? Parece que poquito, bendito sea Dios. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? ¿Cuántos? Levante su alabanza al cielo, porque adoramos a un Cristo vivo. Un pueblo que alaba a Dios tiene que estar en gozo, en libertad. Bendito sea Dios, porque venimos a adorar a un Cristo grande de poder y de alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos esta noche, esta tarde? Mira qué preciosa esta palabra, bendito sea Dios. Y quiero que meditemos en ese verso del número 6, bendito sea la gloria de Dios. Un verso tan importante que nos habla la palabra de Dios. Y un punto tan precioso que nos habla como a hijos de nuestro Señor Jesucristo. De ese punto número 6 dice la palabra de Dios. Mira cómo dice. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice la palabra de Dios. Mira qué punto tan importante y tan precioso que nos habla la palabra de Dios. Y nosotros, amados hermanos, nos enseña la palabra que un día nosotros estábamos descarriados, estábamos perdidos. Pero en el momento que nosotros venimos a Cristo y le recibimos, hemos recibido a un Dios verdaderamente santo, puro, que verdaderamente, amados hermanos, nos ha dado una esperanza viva. Su palabra nos enseña que en la manera que nosotros hemos recibido a nuestro Dios, andemos delante de Él en esa vida de obediencia, así como el Maestro vino y nos enseñó a través de su palabra que Él es un Dios verdadero y santo, que en Él no hubo pecado ni mentira, sino que nos ha enseñado que a nosotros como hijos e iglesia de Jesucristo andemos en una obediencia viva delante de Él. Bendito sea Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hemos recibido a un hombre, sino que hemos recibido a un Dios poderoso que murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos ha dado una esperanza de vida eterna. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto le hemos recibido? ¿Cuánto estamos delante de Él en esa obediencia viva?
¿Cuánto lo gozamos delante de Él y andamos cada día sometidos bajo la voluntad y la presencia como verdaderamente hijos de Dios? Yo sé que sí, porque si estamos en este lugar es que verdaderamente, amado, ya hemos recibido como nuestro Dios y nuestro único Salvador en nuestra vida, y por eso vale la pena andar cada día delante de la presencia de Dios como un pueblo redimido en la sangre de Jesucristo, que nos ha llamado para una salvación eterna. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Dice el verso 7: arraigados y sobreedificados en Él, dice, y confirmados en la fe, así como habéis, dice, sido enseñados, abundan en acciones de gracia, dice la palabra de Dios. Mira ese punto tan importante, como los habla. Arriesgado, dice la palabra de Dios. De una manera, dice, que abundemos en Él, en la gracia, dice la palabra de Dios. Así como se nos ha sido enseñado, no por enseñanza de hombres, sino por enseñanza que el mismo Maestro lo enseña a nosotros. Él es el ejemplo perfecto de nosotros, para que nosotros abundemos en este caminar, en la gracia y la misericordia, como una iglesia verdaderamente que le amamos, que verdaderamente le buscamos con anhelo, con pasión. Bendito sea la gloria de Dios, que esa gracia abunde cada día más en nosotros por enseñanza que el mismo Jesucristo nos ha dado como ejemplo verdadero para una iglesia que le espera. Bendito sea la gloria de Dios, para ser arrebatada. ¿Cuánto lo alabamos? ¿Cuánto abundamos cada día ahí? Parece que poco lo adora esta tarde. Bendito sea Dios. Mira lo que dice el verso 8. Bendito sea Dios. Del verso 7, 8 vamos a leer. Bendito sea Dios. Dice, mirad, dice, que nadie os engañe por medio, dice, de filosofías y huecas sutilezas. Mira cómo dice, según dice la transgresión, dice, según dice las traiciones, las tradiciones, gracias, según las tradiciones de los hombres, conforme a los reunimientos del mundo, y no según, dice, ¿quién? Y no según Cristo, dice la palabra de Dios. Mira ese punto tan importante, y en este punto nos enseña la palabra de Dios. Mira que nadie los engañe con filosofías de hombre, dice la palabra de Dios. Mira ese punto tan importante, porque según las costumbres de los hombres de este mundo, dice la palabra de Dios, y no según como Jesucristo los ha enseñado a través de su palabra. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso lo enseña, dice, que andemos de la manera, dice, según como hemos recibido a Cristo. Bendito sea la gloria de Dios, que andemos delante de Él en obediencia, viviendo esta palabra, no verdaderamente, amados hermanos, en filosofía de hombres, sino obedeciendo y cumpliendo con la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo enseñó la obediencia para una salvación eterna. El Maestro es el verdaderamente Maestro que está por encima de todos los que recortamos la palabra de Dios, y Él nos da esa enseñanza para que nosotros también enseñemos su palabra tal como está escrito, y que haya un pueblo que verdaderamente no siga al hombre, sino que siga la palabra viva de Dios, siga a Jesucristo para una salvación eterna, porque aquel que escudriña la palabra de Dios verdaderamente tiene esperanza para una salvación eterna, porque solo ahí hay salvación y vida eterna. La palabra de Dios es viva y es verdadera y no miente ni engaña, es única en la vida del hombre. Bendito sea Dios. Por eso tenemos que estar firmes cada día escudriñando la palabra de Dios, porque solo ahí estaremos firmes. Alabe lo que Él vive. Qué preciosa esa palabra. Bendito sea Dios. Mira lo que dice la bendita palabra de Dios también. Bendito sea Dios. Allá en 2 de Corintios capítulo 5 verso 6. Bendito sea Dios. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde.
Sé que el tiempo es corto, bendito sea Dios. Y tengo que avanzar algo bastante con este mensaje esta hermosa tarde. Uno de los puntos que nos enseña la palabra de Dios, que nos mantengamos así como Jesucristo verdaderamente a nosotros lo ha recibido, nosotros también le recibimos y andemos bajo esa misma obediencia, bendito sea Dios. ¿Cuánto lo alabamos? Y lo que dice 2 Corintios capítulo 5 verso 7, su palabra dice: porque por fe andamos, no por vista, dice la palabra de Dios. Mire cómo nos enseña la palabra de Dios. Y este es un punto tan importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Usted y yo, nadie de los que estamos en este lugar andamos por vista, sino por fe a través de nuestro Señor Jesucristo, porque no es el hombre que nos da la fuerza, ni tampoco nos va a poder, amados hermanos, salvar. Es Jesucristo mismo, bendito sea la gloria de Dios, por la fe y la gracia y la misericordia que hemos creído que hay un Dios poderoso y que nos ayuda para que nosotros andemos firmes delante de Él, y no delante de este mundo, sino delante del único Dios que nosotros servimos. Alábele que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos esta tarde? Mira lo que enseña la palabra de Dios. También ahí mismo vamos a ir también a 2 Corintios capítulo 10 verso 3. Bendito sea la gloria de Dios. Mira lo que enseña la palabra de Dios, tan precioso, de una manera tan importante. Bendito sea Dios. Porque es necesario que cada día, amados hermanos, la iglesia nos mantengamos en esa firmeza. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está a la puerta. Y una iglesia que está firme está parado sobre una roca inconmovible que es Jesucristo, y tiene una esperanza para salvación de vida eterna. Bendito sea Dios. Los que esperamos a Cristo estamos firmes, y Dios, de que lo aceitamos, estamos firmes en este caminar y nada nos mueve. Bendito sea la gloria de Dios, porque estamos firmes en su palabra, estamos firmes en el caminar de este camino, y no tenemos la mirada en ninguna cosa de esta tierra, sino que estamos firmes en la salvación que Cristo nos ha dado. Alabe lo que Él vive. ¿Cuántos estamos firmes? ¿Cuántos lo alaban en esta tarde, en este lugar? Denle la alabanza que Él vive. Bendito sea Dios. Lo que dice ahí 2 Corintios 10 en el verso 3, dice su palabra de una manera tan clara, pues dice: aunque dice andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Oiga cómo enseña la palabra de Dios. Dice: aunque andamos en la carne, pero no militamos según esta carne mala, bendito sea la gloria de Dios, que está en nosotros, sino que lo que andamos en Cristo Jesús, militamos, peleamos la batalla de la buena fe, de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, en un cuerpo carnal, pero lo hacemos en espíritu, en alabanza, en gozo delante de Dios. Todo cristiano que ha creído a Cristo lo hace cada día, peleando esta batalla y militando hasta el final en el poder del Espíritu Santo que Cristo nos ha dado. No es en la carne que vamos a vencer, sino a través del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, y andamos en espíritu para adorar al Dios que conocemos. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto andamos en ese mismo caminar? Bendito. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto? Siento el poder de Dios, siento el poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita estar firme. No estamos en tiempo de estar jugando al evangelio, estamos en tiempo donde la iglesia necesita mantenerse firme en este evangelio, porque Cristo está a la puerta y viene por una iglesia que ha lavado con la misma sangre que derramó en la cruz del Calvario. Lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos esta tarde? Lo que dice el verso 7 ahí mismo. Dice: miréis, dice, las cosas según dice la apariencia. Si alguno, dice, está persuadido en sí mismo, dice, que es de Cristo, esto también, dice, piense por sí mismo. Dice por sí mismo que como Él es
de Cristo, así dice también nosotros somos. ¿De quién? Somos de Cristo, dice la palabra de Dios. Mira, dice, si alguno está persuadido que es de Cristo, dice su palabra, bendito sea la gloria de Dios. Asimismo también nosotros, dice la palabra de Dios, debemos de estar persuadidos que también nosotros, y Él también tiene que estar persuadido que también nosotros somos de Cristo, bendito sea la gloria de Dios. De manera que todos los que estamos en Cristo somos de un solo Dios, de un solo Salvador, bendito sea Dios. Aquí no adoramos a dos dioses, a dos Cristos, adoramos a un solo Cristo. El pueblo que es de Cristo es verdaderamente pueblo de un solo Dios verdadero. Por tanto, nosotros como iglesia tenemos que tener ese amor, esa búsqueda cada día más hacia Cristo, y como iglesia tenemos que estar unidos, adorando solamente a un solo Dios, con amor y esperanza de vida eterna. No podemos estar divididos, sino que tenemos que estar unidos, no importa el nombre de cualquier congregación, porque Cristo viene por un solo pueblo que Él mismo ha redimido con su sangre viva. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoran esta tarde? ¿Cuánto lo exaltan? Es que preciosa la palabra de Dios. Y mire lo que enseña también Gálatas 5. Vamos a Gálatas, bendito sea Dios. Quiero que vayamos con la palabra de Dios esta tarde. Cuando predico esta palabra me gusta, vamos hermanos, que vayamos a diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Porque si no comprobamos con esta palabra lo que nosotros hablamos, entonces no estamos verdaderamente hablando del evangelio verdadero. Tenemos que confirmar con la misma palabra de Dios que lo que predicamos y recortamos su palabra que está enseñada tiene que ser a través de la palabra del mismo maestro, palabra fiel y verdadera. Dice en Timoteo, es esta de ser aceitada, y nosotros como hijos de Dios aceitamos su palabra, porque es la única fiel y verdadera. Si no es la palabra de Dios, no aceitamos nada, porque tiene que ser la única palabra que trae vida, de esperanza. Dame lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoran esta tarde? Gálatas 5:16. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Del verso 16 dice su palabra: digo pues, andad, dice, en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Mire ese punto tan importante. Digo pues, dice, andemos en el Espíritu, dice su palabra, y no satisfaguemos los deseos de la carne, porque esta carne es tan mala, amados hermanos, que todo lo que ve se le antoja. Bendito sea la gloria de Dios. Pero cuando estamos en espíritu, la sujetamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dado dominio y poder para que esta carne esté sujeta bajo la obediencia, y solamente a Cristo le obedezca y le adoremos en espíritu y no en carne. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos esta tarde? Parece que pocos adoran, bendito sea Dios. Mire lo que dice ahí mismo, bendito sea Dios. En el verso 25, ahí mismo en Gálatas 5, verso 25, dice su bendita palabra. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también, dice, por el Espíritu, dice su palabra. Mira cómo le enseña. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, o verdaderamente hemos venido y estamos en el Espíritu, no vamos a permitir que nosotros volvamos a andar en la carne, porque hemos experimentado el poder del Espíritu Santo. Cada cristiano que verdaderamente ha sido lleno del poder del Espíritu Santo, ha sido bautizado y anda en el Espíritu, no va a dejar morirse para andar en la carne, sino que va a andar en el Espíritu hasta el día en que Cristo venga. Dice su palabra, que verdaderamente tenemos que andar en el poder del Espíritu Santo de Dios, porque esa es la esperanza de cada cristiano. Si andamos en el Espíritu, tenemos esperanza para ser salvos. ¿Cuánto lo alaban? Si está en la carne, olvídese que se va para arriba. Se fue el amén, bendito sea Dios.
¿Cuánto lo adora esta tarde? Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a su palabra, bendito sea Dios. Su palabra es clara y es perfecta. Y esta palabra no miente, bendito sea Dios. Vamos a la palabra, 1 Corintios 10:4, bendito sea Dios. El verso 4 y el verso 5. Vamos al 4. Dice su palabra. Y todos, dice, bebieron, dice, la misma bebida. Mire cómo dice, espiritual. Porque bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era ¿quién? Mire cómo enseña la palabra de Dios. ¿Quiénes son los que beben de la misma copa, bendito, y de la roca que verdaderamente es Cristo? Somos nosotros mismos, bendito, todos bebían de la misma copa, dice la palabra de Dios. Y seguían, dice, seguían verdaderamente la roca que es el único verdadero de nosotros, Cristo Jesús de Nazareno, bendito sea Dios. El pueblo de Israel, ahí se refiere al pueblo de Israel, pero para este tiempo nos habla a nosotros también, bendito sea Dios, que debemos de beber de esa misma copa y andar verdaderamente, porque seguimos a un solo Cristo que es poderoso en nosotros. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta tarde? Lo que dice el 5 ahí mismo. Pero de los más, dice, de ellos no se mire cómo dice, no se aguardó, dice, no se agradó Dios, por lo cual dice que quedaron, dice, postrados en el desierto, dice la palabra de Dios. Mire cómo enseña un pueblo que el Señor nuestro Padre, perdón, celestial, sacó con poder, con gloria, un pueblo que fue Israel, bendito sea la gloria de Dios, el cual muchos fueron desobedientes. Enseña la palabra de Dios, no andaban conforme a la voluntad de nuestro Padre celestial, por cuanto nuestro Padre no se agradó de ellos y quedaron en el desierto. En estos tiempos estamos viviendo los mismos tiempos donde hay muchos que verdaderamente, amados hermanos, no están obedeciendo verdaderamente la palabra de Dios y buscando a Jesucristo como el único Salvador de su vida, sino que están caminando a medias en este camino. Nosotros tenemos que estar firmes delante de Dios, porque el Señor Jesucristo es amor, pero también es fuego consumidor. Por cuanto si hay desobediencia, será también castigada delante de Dios sobre el ser humano, pero si hay obediencia, seremos alabados delante de la presencia del Dios verdadero, porque un pueblo que le rinde alabanza a Dios, verdaderamente Dios no lo avergüenza y lo exalta para ponerlo en gracia en medio de este mundo de pecado. Pero es una iglesia que verdaderamente tenemos que andar delante de Él cada día, como lo estamos siguiendo en este lugar, de pie y firmes en su palabra. Y el que no está firme aquí se va a firmar por la palabra de Dios, porque la palabra es viva y la palabra es la que nos habla, nos aconseja, nos enseña para que andemos delante de Él como nación santa verdadera, escogido bajo la obediencia viva. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adora esta tarde? ¿Cuántos andamos en desobediencia? Miren lo que dice también Romanos 6:4. Esa palabra tan preciosa, bendito sea Dios. Una palabra tan bella, bendito sea Dios. Porque es necesario que andemos firmes delante de Dios. Y si un día nosotros lo aceptamos, la misma palabra de Dios dice que andemos como tal, lo hemos aceptado delante de Él. ¿Cuánto lo adoramos? Romanos capítulo 6, del verso 4, bendito sea la gloria de Dios. Mire cómo enseña su palabra. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué?
en vida nueva, dice la palabra de Dios. Así como verdaderamente nos enseña la palabra de Dios. Por el bautismo nosotros también, como Cristo murió por nosotros, dice su palabra, también nosotros somos resucitados a través del bautismo, no para andar en una vida vieja llena de condenación, sino para andar como nuevas criaturas, en una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, de manera que el día que venimos a Cristo no es para caminar siempre los mismos hábitos como lo hacíamos antes, sino que si lo recibimos es para andar verdaderamente delante de Dios en obediencia, agradando a Dios en todo, haciendo la voluntad de Dios, no haciendo las cosas para agradar a los hombres, sino para el único Dios verdadero, porque para eso Cristo murió, para darnos vida nueva. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta hermosa tarde? Mira lo que enseña también su palabra. Romanos 8:1, bendito sea Dios. Mira cómo dice Romanos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora dice pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu, dice su palabra. Ahora pues ninguna condenación hay, dice su palabra, bendito sea la gloria de Dios, para los que estamos en Cristo Jesús. Mire ese punto tan importante. Ya usted y yo que estamos en Cristo, ya no hay condenación de muerte, bendito, si verdaderamente lo mantenemos en obediencia, porque ya no andamos en la carne, sino según tenemos que andar en el Espíritu Santo, que es verdadero y que nos purifica y nos ayuda para andar como verdaderamente hijos de luz en medio de estas tinieblas que cada día se vuelve más oscura, pero nosotros en Cristo somos luz para alumbrar y dar testimonio del único Dios verdadero que vino para dar salvación al que está perdido, y solamente en Él hay esperanza para irse con Él. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos esta tarde? Lo que dice ahí mismo, Romanos capítulo 8, leímos el 1, mira el 4, lo que dice. Del verso 4 dice su palabra, para que la justicia de la ley se cumpliese, dice, en nosotros, que no dice andamos conforme a la carne, sino dice conforme al ¿quién? Conforme al Espíritu. Mira cómo enseña la palabra de Dios, para que se cumpliese, dice la ley, dice la palabra de Dios, para que no andemos en la carne. Ya usted y yo no podemos andar en la carne. Tenemos un cuerpo que tiene carne, bendito sea la gloria de Dios, pero ya andando en Cristo tenemos que andar en Espíritu, porque si andamos en la carne no vamos a poder, bendito sea la gloria de Dios, vencer hasta el día en que Cristo venga. Hay que andar en el Espíritu. ¿Y cómo debemos de andar? Sujetos solamente al Cristo que servimos, en obediencia, en una vida santa, haciendo las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Pero los desobedientes no tienen esperanza. Lamentablemente es duro esa palabra, pero es verdadero, porque Jesucristo enseña en su palabra, y un pueblo obediente alcanzará la misericordia del único Dios que es servir. Alábelo. Parece que poco lo adoran, bendito sea Dios. ¿Cuánto lo exalta a esta hora? Vamos otra vez a Colosenses, del capítulo 9, mire lo que dice, capítulo 2, verso 9, perdón. Lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice, porque en Él habita, dice, corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la diestra, perdón. Mira lo que dice el 10. Y vosotros, dice, estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad, dice la palabra de Dios. Mira qué punto tan importante, cómo nos habla a nosotros como iglesia, bendito sea la gloria de Dios.
del verso 9 nos enseña, bendito sea la gloria de Dios, para que nosotros como iglesia de Jesucristo estemos firmes en Él. Dice el 9, porque en Él, dice, habita corporalmente, dice, toda, dice, la plenitud de la diestra, dice su palabra. Solamente en Él, bendito sea la gloria de Dios, toda la plenitud de la diestra habita en nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso y nuestro Jesucristo. En Él, bendito sea la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que todo está sujeto bajo las plantas de nuestro Jesucristo. Él es el mayor, la máxima autoridad sobre todo lo que se mueve en el cielo, en la tierra, tanto gobiernos como también autoridades, principados, y todos nosotros también estamos sujetos bajo la obediencia del único Dios que servimos. Bendito sea Dios, porque Él está todas las cosas, verdaderamente Él está por encima de todas las cosas. ¿Cuánto lo alaban? Por eso mira lo que dice ahí el 10, dice, y vosotros estáis, dice, completos en Él, que es la cabeza de todo principado, y dice, potestad, dice la palabra de Dios. Cuando estamos completos, bendito sea la gloria de Dios, cuando verdaderamente alguien viene a los pies de Cristo y verdaderamente le sigue a Cristo, le sirve a Cristo en obediencia. Sin Dios el hombre no está completo, pero si estamos caminando en obediencia delante de Dios, estaremos completos. Bendito sea Dios, porque Él es la cabeza, verdaderamente dice su palabra, y si Él es la cabeza, todo está sujeto. Bendito sea la gloria de Dios. Todo principado enseña la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo alabamos? ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Mire qué preciosa la palabra de Dios. Ahí la palabra de Dios también nos enseña en Romanos 13 y 14. Vamos a Romanos. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Una palabra tan preciosa que verdaderamente, bendito sea Dios, nos enseña cada día para que nosotros verdaderamente, amados hermanos, estemos firmes. Bendito sea Dios, porque el que está firme, nada lo mueve de este camino, ni tampoco lo va a mover ningún hombre del camino y de la palabra de Dios, sino que verdaderamente estamos firmes en su palabra. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso enseña la misma palabra ahí donde leímos, que no seamos engañados por filosofías de hombres, dice la palabra de Dios. Los que conocemos las Sagradas Escrituras tenemos discernimiento, tenemos oído y estamos firmes en su misma palabra, que es Jesucristo, y esa palabra es bien y verdadera. Por eso la iglesia necesita empaparse en la palabra de Dios. Hay cristianos que vienen a la iglesia y solamente dicen amén, pero no están verdaderamente meditando en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que meditar en esta palabra para no ser engañados por los hombres. Bendito sea la gloria de Dios, porque la palabra de Dios no tiene tropiezos para aquellos que la viven conforme está de acuerdo que la vivamos así para Él. Alabe lo que Él vive. ¿Cuánto lo parece que poco la adora? Bendito sea Dios. Su palabra es verdadera. Mira lo que dice ahí Romanos 13 y verso 13 y el verso 14. Dice el verso 13, dice, andemos como de día. Oiga, dice, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Mira el 14, sino dice, vestidos del Señor Jesucristo, y no dice, y no proveáis para los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Mira ese punto tan importante del verso 13, como nos enseña la palabra de Dios. Andemos de día, dice la palabra de Dios, que andemos como hijos de Dios, vestidos de luz. Bendito sea la gloria de Dios, porque los que estamos caminando en obediencia y andamos como Dios, como Jesucristo anda, bendito sea la gloria de Dios, no anda en tiniebla, sino que andamos en esa luz admirable que es Jesucristo. Bendito sea la gloria de Dios.
La palabra de Dios nos enseña de una manera tan clara, bendito sea Dios, para que nosotros andemos firmes en ese Cristo que nos ha llamado para una salvación. ¿Cuánto lo alabamos? Por eso miren cómo dice, honestamente dice la palabra de Dios, no dicen glotonerías. Mira ese punto tan importante. Dice, y borracheras, dice borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, dice la palabra de Dios. Porque los que andamos sujetos bajo la mano del Dios viviente, todas estas cosas para nosotros hace tiempo que ya murieron para nosotros, bendito sea la gloria de Dios. Pero aquellos que todavía no andan conforme a la voluntad de Dios y todavía están tropezando en el pecado, hay peligro, bendito sea la gloria de Dios, que todavía tropiece en este tipo de pecado. El cristiano verdadero tiene que ser honesto delante de Dios, delante de los hombres y delante de todo lo que verdaderamente es testimonio para Dios y para usted, bendito sea la gloria de Dios. No emborrachera, hace tiempo que verdaderamente Dios lo limpió con su sangre y nunca más volvimos a la adicción de las drogas o del alcohol, porque Cristo Jesús con su sangre viva nos ha purificado de todo pecado, bendito sea Dios. No es lascivia, porque hace tiempo que el Señor lo limpió de ese cristiano verdadero. No está en ese pecado de lascivia, ni de contienda, ni de envidia, sino que está firme haciendo las cosas para agradar a Dios y para que la gente verdaderamente que no ha conocido a Cristo tenga a Cristo por el testimonio vivo de Cristo y de la palabra viva. Alabe lo que Él vive. No estamos aquí para predicar para contiendas, sino para que crezcamos todos juntos para una salvación eterna. ¿Cuánto lo alabamos? Si no, dice el 14, si no dice vestidos, perdón, mira cómo dice el verso 14, sí, dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, y no dice proveáis para los deseos de la carne. Mira cómo nos enseña la palabra de Dios, vestidos como ministros, como hijos de Dios, las hembras vestidas como verdaderamente hijas de Dios, caminando honestamente delante de Dios, firmes en la enseñanza de la buena palabra delante de nuestro Señor Jesucristo, para que enseñen a las demás que sean también hijas verdaderas del Dios viviente, que sean vestidas para que verdaderamente testifiquen del único Dios verdadero que nos ha hecho libres. Alabe lo que Él vive. Parece que la alabanza se cuesta esta tarde, bendito sea Dios. Mire qué dice la palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios 7, verso 17, bendito sea Dios. Mire qué preciosa esta palabra, bendito sea Dios. Su palabra es clara, bendito sea Dios. 1 Corintios, del capítulo 7, verso 17, dice su palabra, pero cada dice uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto dice, orando en todas las que. Mira cómo enseña la palabra de Dios. Mira cómo dice en el verso 17, en las iglesias dice la palabra de Dios. Mira ese punto tan importante. Y así nos enseña de una manera tan clara, bendito sea la gloria de Dios. Por eso es necesario que usted lea la palabra de Dios, traiga una libreta, apunte para que medite la palabra, porque hay gente que verdaderamente se sienta y ni siquiera verdaderamente atención a la palabra de Dios. Lo que no entendió aquí, vaya a casa, aproveche ese tiempo, escudriñe la palabra de Dios. Si verdaderamente hay algo para usted que está en esa palabra, para que lo agarre y no lo deseche. A veces hay algo que lo estamos desechando y nosotros solamente lo ignoramos. Hay que empaparse en esta palabra para que esta palabra cada día vaya haciendo efecto en el llamado que Dios los ha dado. Bendito sea Dios. Cada uno según Dios los ha llamado, haga conforme a la palabra de Dios. Así como Dios lo llamó, así muévase en el poder de la dirección correcta que Jesucristo los ha llamado para administrar en
su obra como hijo verdadero. Alábelo. ¿Cuánto lo adoramos esta tarde? ¿Cuánto? Bendito sea Dios. Mira qué preciosa la palabra de Dios. Efesios 2:10. Mira lo que dice su palabra. Voy a pedir que si pueden ir a subirlo, que están abajo, para que oremos. Ya casi estoy terminando. Mira cómo dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y verso 10. Su palabra es clara y nos habla de una manera tan clara. Dice: porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemanos para que, oiga, anduviésemos en qué anduviésemos. En ella, dice la palabra de Dios. Mire cómo dice: hechuras suyas somos de Él, el cual nos enseña la palabra de Dios y lo hizo para buenas obras a nosotros, dice la palabra de Dios, en las cuales, dice la palabra de Dios, nosotros andemos en esas obras buenas que Dios de antes de la fundación del mundo, Cristo, nuestro Padre Celestial, las preparó para nosotros, para que andemos haciendo las buenas obras. Bendito sea la gloria de Dios. De manera que si somos hechuras de Dios, tenemos que andar en la perfección del caminar, de la obediencia. No diga que no puede andar en una vida santa, no diga que no es santo, porque hay muchos que dicen: santo solo Dios. Entonces, ¿para qué está dentro de una iglesia si solo santo es Dios? Nosotros estamos aquí porque el Maestro verdaderamente nos ha santificado y nos enseña en su palabra que el que es santo santifíquese más para andar en una vida verdaderamente santo. El Maestro dijo que andemos santos y honestos y puros delante de Él, como Él es santo. Bendito sea Dios, alábelo. ¿Cuánto lo adoran en esta tarde? Pero pocos son los que estamos caminando. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que estamos caminando esa obediencia, y algunos están siendo procesados en ese caminar. Y yo le doy el consejo en esta tarde: siga así caminando, buscando la perfección cada día, siga entrando más, siga buscando de Cristo, no se detenga. Bendito sea Dios, porque Dios lo ha llamado para que escale a una vida santa, honesta y verdadera, y se alcanzar la salvación eterna. No se detenga, porque usted ha conocido a un Dios bien y verdadero, que no es el hombre que te va a impulsar, sino que es Cristo Jesús y el Espíritu Santo que te va a ir moviendo. Pero búscalo con toda sed, con toda hambre, no te apartes del camino, sigue firme en Cristo y verás que vas a alcanzar hasta la plenitud perfecta que el Maestro nos ha llamado. Dale lo que Él vive. ¿Cuánto lo adoramos en esta tarde? Bendito sea el Dios. Mire qué preciosa la palabra de Dios. Y aquí voy a terminar. Vamos a Colosenses de nuevo. Ahí voy a terminar. No voy a dar toda la enseñanza porque el tiempo se fue. Y yo sé que tenemos que también respetar, bendito sea Dios, el tiempo de algunos hermanos. Quiero ir trabajando con el tiempo hoy en día en este ministerio. También, bendito sea Dios. Mire qué preciosa la palabra de Dios ahí. Colosenses capítulo 2, donde estamos leyendo, bendito sea Dios. En el verso, mire qué precioso. El verso 12, bendito sea Dios. Del verso 12 dice su palabra. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual dice fuisteis. También dice resucitados en Él mediante la fe, en el poder, dice, de Dios, que le levantó de los muertos. Mira qué preciosa esa palabra, como lo habla el verso 13. Y dice: a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestros corazones, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los
pecado, dice su palabra. Mira ese punto tan importante, donde que venimos a Cristo, aquel que vino a Jesucristo y le aceptó, se reconcilió de todo corazón, bendito sea la gloria de Dios, y se ha mantenido honesto y fiel delante de Él. No hay pecado más en su vida, porque aquel que se ha mantenido en obediencia, Dios, del día que inclinó su rodilla y inclinó su rostro delante de Dios con corazón honesto y puro, Señor perdonó toda mancha de pecado, y a través del bautismo que enseña la palabra de Dios, verdaderamente lo levantó. Dice, es como Él se levantó entre los muertos, dice la palabra de Dios. Así también nosotros, porque a través de su muerte levantándose, todo pecado ha sido perdonado, porque Jesucristo para eso ha muerto, para que aquel que venga a Cristo verdaderamente tenga descanso, tenga esperanza, y que no haya más condenación de pecado en su vida, sino que tenga una esperanza viva de vida eterna. Mantengámoslo firme, amados hermanos, porque donde que alzamos las manos al cielo y dijimos que vamos a recibir a Cristo, Cristo borró los pecados, pero hay que mantenerse fiel delante de Él y honesto para alcanzar la salvación que Dios nos ha prometido. Alabe lo que vive. ¿Cuánto le duramos en esta tarde? Póngase de pie.